Si alguno de ustedes no tiene su hoja de apoyo, puede levantar la mano y nuestros sugieres se la van a alcanzar. Porque quiero que participen conmigo siguiendo los versículos de este mensaje. Leamos entonces Mateo 21, versos del 1 al 4. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los Olivos, Jesús envió a sus discípulos, a 2 de ellos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y vemos cómo al final de este relato, toda esta gente se hace una pregunta. Todos estos habitantes de Jerusalén, cuando vieron entrar a Jesús en el pollino, se preguntan: ¿quién es este? Pero antes de responder y de desarrollar este mensaje, vamos a orar. Hemos alabado al Señor con todo el corazón y hemos sentido su presencia aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Hemos visto cómo el Espíritu Santo se hace presente y se derrama en nuestros corazones. Le hemos agradecido, hemos cantado, le hemos alabado, y hoy Él está aquí con nosotros porque quiere darnos respuestas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado y que por eso nos sigues con fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces la pregunta de esta mañana es: ¿quién es este? Y esta es una pregunta muy valedera para aquella gente de aquella época, porque el ministerio de Jesús no se había desarrollado todavía en Jerusalén. Ellos no le conocían. Pero también es una pregunta valedera para la gente del día de hoy, para nosotros, para nuestro tiempo. ¿Quién es este? Y la razón es que aún hoy, en medio de nosotros, hay mucha gente que no conoce a Jesús, que han oído hablar de Él, pero que no le conocen. Vamos a hacer un viaje a través del tiempo, vamos a hacer un retrospectivo, pero siempre teniendo presente ese concepto de eternidad, para que podamos traer a nuestra vida esta experiencia. Porque un día también nosotros presenciamos la entrada triunfante de Jesús en nuestros corazones. Amén. Yo quería escuchar muchos amén. Un día también nosotros, ¿verdad?, presenciamos esa entrada triunfal de Jesús. Y hoy, pues cuando para muchos la Semana Santa es solo una semana larga, una semana de vacaciones, nosotros podamos expresar con convicción aquellas palabras que se pronunciaron ese domingo en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y pues dando esta mirada a través del tiempo, hoy haremos 3 declaraciones acerca de quién es este. Y la primera declaración es que los profetas le anticipan. Allá en su material, en el punto número en Romanos, tienen un espacio en blanco que pueden rellenar
los profetas le anticipan. Bueno, y el tema de los profetas es un tema que se presta a mucha confusión, ¿verdad? Porque muchos dicen que los profetas se terminaron cuando se terminó de escribir la Biblia. Pero a través de la Biblia nosotros vemos cómo Dios se comunica con los seres humanos que Él creó. Y esta comunicación tiene un propósito y te invita a la acción. Podemos decir que el mensaje era lo que hacía a un profeta ser profeta. Profeta es el que proclama la verdad de Dios. Bueno, y si esto es así, entonces tú y yo, en algún sentido, podemos llamarnos profeta del Señor porque estamos proclamando la verdad de Dios, todos nosotros, a donde quiera que vayamos. El reto de la profecía permanece hoy en la iglesia y en los cristianos de este tiempo. Todavía tenemos ese llamado a hablar de la verdad de Dios, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de ese gran Dios al cual servimos. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, Dios quiere que su pueblo escuche lo que Él dice. Seamos pues buenos oyentes. Y si estamos en una correcta y directa relación con Él, entonces debemos tener la disposición de escuchar lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para retransmitirlo a otros. Que seamos capaces de escuchar lo que otros nos dicen a nosotros, de modo que consideremos o juzguemos si Dios nos está hablando por medio de ellos. Sí, tenemos que ser cuidadosos en este punto y confrontarlo todo con la palabra de Dios. Pero hay una doble responsabilidad. El profeta tiene la responsabilidad de comunicar con claridad la verdad que Dios le dio para comunicar. Pero los oyentes también tienen la responsabilidad de escuchar y prestar atención a las cosas que se le dicen. Vamos a regresar a Mateo, el capítulo 21. Vamos a continuar leyendo los versículos 4 y 5. Porque ahí vamos a observar una profecía hecha por Zacarías 1000 años antes de la llegada de Jesús a Jerusalén. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Nos comenta Mateo y continúa la profecía de Zacarías 9. Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí termina lo expresado por Mateo en su cita profética de Zacarías del capítulo 9, verso 9. Pero la profecía de Zacarías continúa y el versículo 10 dice: destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrantaré el arco de combate y proclamaré paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Como vemos, esta es la segunda parte de la profecía. La primera habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y esta ya está cumplida.
Pero esta segunda parte no se ha cumplido. Esta segunda parte nos habla de la segunda venida de Jesús. Cuando Él llegue de los cielos, no sentado sobre un pollino, sino en un caballo blanco, como nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Y viene ¿a qué? A derrotar a las huestes del anticristo y a instaurar su reino milenario. Vemos aquí a Zacarías contando dos historias: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la segunda venida de Jesús en un par de versículos. Pero no solo se trata de lo revelado, sino se trata de para quién ha sido revelado. La primera parte de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén va dirigida a Israel, al Israel de aquel tiempo, de aquella época. Pero el versículo 10 va dirigido a nosotros, va dirigido a la iglesia de Cristo. Amén. Y es interesante porque el apóstol Pedro en su primera carta, en primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 12, hablando de este tema de los profetas, dice: a ellos, o sea, a los profetas, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora le han anunciado a los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En otras palabras, a los profetas no se les reveló nada para ellos mismos, sino para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de las cosas que luego les fueron predicadas a los colosenses, a los gálatas, a los efesios, a los romanos. Lo que contó Pedro, Mateo, Juan, Pablo, ahora nos toca a nosotros proclamarlos y nos es revelado por medio del Espíritu Santo. Hermanos amados, Dios nos ha elegido a nosotros. Dios ha elegido a su iglesia y nos los da como un mandato divino, el anunciar la verdad de Dios, el anunciar la esperanza del hombre. Y mientras más rápido la gente escuche la verdad de Dios, más rápido Él vendrá a buscarnos. Pero hay una segunda declaración con referencia a este tema: ¿quién es este? Y es que los peregrinos le aclaman. Y es lo que van a poner en el punto 2 en Romanos, en ese espacio en blanco: los peregrinos. Vamos a leer entonces Mateo 21 ahora, los versículos 8 y 9. Decía: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Qué vemos aquí? Vemos tres gritos distintos. Vemos tres clamores de estos peregrinos que se acercaban a Jerusalén. Y estos tres clamores son tres anhelos de la gente que seguía a Jesús, tres anhelos que brotaban de sus corazones. Y aquí quiero detenerme un
breve segundo porque quiero que reflexionemos en algo. Y reflexiona con mucha sinceridad, prestándole atención a lo que el Espíritu te revela o te dice. Veamos lo que pasa aquí. Cada domingo, de domingo a domingo, cuando iniciamos el servicio, tenemos un tiempo de alabanza, ¿verdad? Un tiempo donde la mayoría de nosotros canta con alegría, con gratitud, alabanzas al Señor. Clamamos y le agradecemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y aunque todos cantamos lo mismo, unidos en amor, no todos expresamos lo mismo. Para unos es gratitud, para otros pedimos su presencia, para otros clamamos por cobertura, otros claman por provisión, otros por sanidad. ¿Por qué? Porque nuestros anhelos son distintos, nuestras necesidades son distintas. Pero nosotros, mis queridos hermanos, todos utilizamos la alabanza para conectarnos con el Señor, para transmitirle nuestros sueños, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Hermanos, nosotros oramos mientras cantamos. Por eso yo te quiero hacer un llamado en este momento a que no descuides este tiempo tan especial de venir a alabarle, de venir a adorarle. Muchas veces, por distintas circunstancias, llegamos retrasados cuando el tiempo de alabanza ya ha pasado. Y sabes, nos estamos perdiendo un tiempo precioso, un tiempo donde el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, nos conecta con el mensaje de la palabra del Señor. Queremos oír, escuchar palabra del Señor para cada uno de nosotros, para tu necesidad. Pero la alabanza prepara tu corazón y tu espíritu para oír lo que el Señor te quiere decir. Entonces, yo te ruego, no descuides el tiempo de alabanza y de adoración. Bueno, esto mismo sucedía con aquellos peregrinos que acompañaban a Jesús en su entrada a Jerusalén. Ellos gritaban a pleno pulmón estos anhelos, pero sus anhelos eran distintos. Entonces, el primero de ellos era un anhelo de salvación. Y lo vamos a poner en el punto que corresponde, anhelo de salvación. Ellos gritaban, Hosana al Hijo de David. Hosana significa Señor, salva. Señor, salva ahora. Con el correr del tiempo, pues esta frase Hosana se transforma en una acción de gracias, una acción de alabanza que usamos, ¿verdad? Diciéndole Hosana, Hosana, Hijo de David. Y estos peregrinos gritaban a pleno pulmón, salva ahora, Hijo de David. Y esta frase solo se usaba para describir al Mesías. Pero ¿qué es la salvación? Oímos hablar de la salvación y ya hace unas semanas desarrollamos el tema de la salvación a profundidad y en detalle, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿qué significa para nosotros y para el mundo entero la salvación? La salvación es la llegada de una persona a nuestro corazón. La salvación es un regalo de Dios que sabemos que no merecemos, y es cuando a su Hijo
cuando a nuestro Señor Jesucristo, por fe, le das entrada en tu corazón. Esa es la salvación. La Biblia nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? Así lo expresa el apóstol Juan. Es decir, que si no tienes al Hijo, al Señor Jesús, en tu corazón no tienes la vida. Hablamos en ese tiempo, cuando hablamos de la salvación, desarrollamos lo que realmente es la vida y la muerte. Porque mi hermano o amigo, la vida no es esto, el ahora, no es el nacer y morir, ese concepto del mundo, de lo que es vida, no, de eso no nos está hablando el Señor. Entendamos que lo que el Señor nos habla en su palabra es en términos espirituales. Él habla de la vida eterna. Y quizás muchos de los que estamos aquí no han entendido, comprendido a cabalidad qué es esto de la vida eterna. En otras palabras, la salvación nos da nuestra entrada directo al cielo, a la vida eterna. Porque si hay algo que es verdad es que el cielo existe, pero el infierno también. Y si tú quieres vida y no muerte eterna, el Señor hace mucho tiempo que está tocando las puertas de tu corazón, porque tú no estás aquí por casualidad. Él llama, Él busca. Y todo lo que tienes que hacer por fe es dejarlo entrar. El apóstol Juan dice esto enfáticamente. Dice que los peregrinos que entraban en Jerusalén decían: Señor, sálvanos ahora. Pero ¿a través de quién? A través de ese que viene sentado en el pollino. Eso es lo que quiere decir Hosana al Hijo de David. Hermanos, Dios nos dio la salvación, pero Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos da la salvación? No es porque tú y yo le caemos bien o le agradamos. Él quiere que anunciemos la verdad de Dios y que alabemos su santo nombre. No debemos olvidar esto. Dios nos da la salvación para que anunciemos la verdad de Dios. Pero estos peregrinos no solo gritaban este anhelo de salvación, también expresaban un segundo anhelo, un anhelo de bendición. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y este clamor nuevamente iba dirigido a esa persona que venía entrando sentada en un pollino. Bendito el que viene en nombre del Señor. Porque Jesús era y es el misionero por excelencia, el primero de todos los misioneros. Pero debes de recordar que tú también eres un misionero, porque aquí solo hay dos caminos. O eres un misionero de la verdad de Dios, o eres campo. Y necesitas ser evangelizado. Y es por eso que nosotros aquí, en la Alianza Cristiana y Misionera de Chuao, insistimos y le damos tanta importancia a la Academia Bíblica, al estudiar la palabra de Dios, porque recuerda que al comienzo dijimos que hay muchos que han oído hablar de Jesús, pero que no le conocen. Tienes un regalo precioso en la Academia Bíblica, estudiando la palabra de Dios, que es lo que te va a permitir conocer al Señor Jesucristo. Todos los que aquí estamos necesitamos entender
que tenemos una condición de peregrinos. Todos somos peregrinos. En otras palabras, nuestra casa no está aquí en la tierra. Nosotros estamos caminando. Esto implica viaje. Ser un peregrino implica que estás viajando hacia tu morada celestial, hacia tu casa celestial. Nos dice que nuestra ciudadanía no está en este mundo y que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y quiero que este concepto de peregrinos quede bien grabado aquí, en tu mente, en tu corazón, quede incrustado en tu ADN, porque el hecho de ser peregrinos se traslada a través del tiempo hasta la eternidad. Y este concepto de eternidad se hace patente en el Salmo 118. El Salmo 118 es lo que se llama un salmo mesiánico, ¿verdad? Es decir, un salmo que desde el Antiguo Testamento anunciaba la venida del Señor Jesús, el Mesías. En este salmo ya se expresaban dos anhelos: el anhelo de salvación y el anhelo de bendición. Y voy a pedirles algo. Quiero que ustedes me digan, cuando estén proyectados en las pantallas, Salmo 118, versículo 25 y 26. Yo no lo puedo ver desde aquí, pero quiero que ustedes me avisen cuando ya, ok. Y les voy a pedir algo. Van a interactuar conmigo. Vamos todos con mucha convicción y con voz fuerte, leer todos juntos estos versículos. Señor, griten conmigo, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendeciré. Amén, aleluya. Este anhelo de bendición está en la primera línea del versículo 25. Señor, danos la salvación. Y en el versículo 26 expresa el anhelo de bendición. Ahora escúchame algo, los peregrinos eran todos aquellos israelitas que iban 3 veces al año a Jerusalén. Era una obligación para todo judío piadoso ir a Jerusalén. Simplemente ellos agarraban su ropita para el viaje y agarraban camino. Iban caminando y en el camino se encontraban con cientos que venían de otras aldeas, de otros pueblos, y formaban una gran procesión. Y al llegar a Jerusalén, ya cerca del templo, ellos se encontraban con otro grupo que ya había llegado primero que ellos, y entonces ellos intercambiaban los cánticos de este salmo. Un grupo gritaba, Hosana al Hijo de David, y el otro grupo contestaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto sucedía año tras año. Década tras década, centenario tras centuria. Era una tradición, era una fiesta que se celebraba 3 veces al año. Pero un día sin ellos saberlo, espontáneamente, sin liturgia, sin religión, se hizo viva esta realidad. Se hizo viva esta esperanza. Un día esta profecía se cumplió. El Mesías había llegado y el Espíritu de Dios se hizo presente y ellos alababan a la persona de Jesús y le daban la bienvenida. Bendito
el que viene en el nombre del Señor. Pero los peregrinos también expresan un tercer anhelo. Y es un anhelo de comprensión. Y cuando hablamos bíblicamente de comprensión, vamos a hablar de entendimiento. El tercero de los clamores que este grupo de peregrinos gritaban cuando acompañaban a Jesús al entrar a Jerusalén fue: Hosana en las alturas. O sea, Señor, salva en las alturas. Y quizás esto se hace en cierto sentido incomprendible, inentendible para muchos de nosotros. Hosana en las alturas. Sabes, el auténtico peregrino, como tú y como yo, podemos levantar nuestros ojos al cielo y decirle a los ángeles de Dios: cántenle a Dios, cántenle, porque ustedes no conocen la magnitud de la salvación. Aún a los profetas, a quienes les fue revelado quién sería el Mesías, dónde nacería y muchas otras circunstancias, aún a ellos no les fue revelado la magnitud de la salvación. A ellos se les dijo que ese conocimiento de estas cosas no era para ellos, sino para nosotros. Y que hasta los ángeles anhelaban contemplarla. Yo, trabajando en este tema, la verdad que la magnitud de la salvación incluso me abrumaba, porque necesitamos entendimiento de esto. Es algo tan magnífico, tan grande, que me declaro impotente, me declaro corta de poder entender eso, pero un día el Señor me va a mostrar todo lo que me debe de mostrar. Y es interesante porque el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, lo leímos cuando estuvimos hablando de los profetas. Él termina este versículo diciendo: aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Los ángeles no pueden entender cómo un hombre malo puede ser transformado en un hombre bueno. Cómo un vulgar pecador como tú y como yo puede nacer de nuevo, puede ser transformado, ¿verdad? Puede transformar su manera de pensar, su manera de vivir, puede transformar su carácter, puede transformar su mente. Los ángeles no entienden la magnitud de la salvación y anhelan comprenderlo. Porque aunque los ángeles por naturaleza son seres espirituales superiores a los hombres, son inferiores en cuanto a la gracia y están puestos al servicio de los que heredarán la salvación. Es así que el anhelo de los peregrinos es triple: Hosana, salva ahora, Señor. Pero este anhelo está vigente hoy en día, porque en este lugar, en esta ciudad y en este país hay personas que necesitan salvación. Y solo tú y yo, con nuestras oraciones y con un inmenso anhelo de salvación, podemos llegar al corazón del Señor para que Él tenga misericordia y derrame su gracia salvadora sobre todos aquellos que están todavía pendientes. Y pensemos por un instante, como siempre lo digo, a los que tenemos primero más cerca, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a todo aquel que se acerca a nosotros. Así que es imprescindible que cada uno de nosotros desee fervorosamente que los demás
se salven. Hosana al Hijo de David. Y esto también nos lleva a ese anhelo de bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a este anhelo de comprensión, hosana en las alturas. Pero al llegar a este punto del mensaje, yo quiero preguntarte, ¿existen estos tres anhelos en tu corazón? Amén. Reflexiona ahí donde estás, calladito, calladito. Y mira cuál es la prioridad en tu vida. ¿Acaso tu prioridad es tu trabajo, tu dinero, la vanagloria, tu familia? Porque el llamado primordial en la vida es experimentar una relación de amor con el Señor. Amén. Es decir, conocerlo, amarlo. Y cuando hagas esto, vas a experimentar una transformación en tu vida. Así que por breves segundos, reflexiona esto y no te oigas a ti mismo. Oye lo que el Espíritu te dice, porque el Espíritu es Dios y no te va a engañar. Te va a mostrar la verdad de Dios. No para castigarte, para que reflexiones, para que le pidas sabiduría a Dios y puedas discernir correctamente, para que hagas cambios en tu vida, porque Él es un Dios de oportunidades que siempre nos da la oportunidad de reflexionar, de arrepentirnos, de pedir perdón. Llegamos a una tercera y última declaración, y es que los pacificados le anuncian. En el punto 3 en Romanos, en su hoja de apoyo, pueden poner: los pacificados le anuncian. Sabes, querido hermano, hermana o amigo que nos estés visitando, Jesús llega a Jerusalén. Jesús llega no para ser aceptado, no para ser recibido como un rey con capa y ejército, no. Él sabía que vino a ser rechazado. Él sabía que venía a sufrir. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su propia gente, su propia ciudad. Y Jesús, al acercarse a las puertas, desde lo alto de la colina, contempla Jerusalén, esa espléndida vista de Jerusalén, unida a la cantidad de recuerdos de su infancia, recuerdos históricos, de sus experiencias personales, porque sabes una cosa, Jesús era 100% hombre, así como es 100% Dios, y como 100%, y por ser 100% hombre, Él tenía sentimientos, Él sufría. Y todo esto lo afectó de tal manera, le afectó el corazón a ese Jesús hombre, que Él llora. Jesús llora con un llanto que era oído por otros. Y entre sollozos, Él le anuncia a la ciudad de Jerusalén: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y a partir de ese momento, el Señor inicia el juicio
a Jerusalén. Jesús comienza a profetizar lo que le sucederá a la ciudad y él anuncia: Jerusalén, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. 35 años después, en el año 70, ya Tito, un general romano, hijo de Vespasiano, que luego se transformaría en emperador, arrasa e incendia Jerusalén, acaba con el templo, acaba con el culto y no deja piedra sobre piedra, cumpliéndose así el juicio divino anunciado por Jesús entre sollozos. ¿Cómo quisieras que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Jerusalén, Jerusalén, estás tan llena de religión, estás tan llena de ritos, estás tan llena de liturgia que no puedes ver quién viene a traerte la paz. Y ya no hay nada que hacer. Jerusalén, estás condenada. La ciudad tendrá que ser quemada y arrasada. Hermano, hermana, no permitas que esto te suceda a ti. No llegues a este punto sin retorno. Estamos viviendo el periodo de la gracia, ¿verdad? Pero sabes, la paciencia del Señor tiene un límite. Hermano, hermana, abre tus ojos espirituales, abre tus oídos y reconoce el tiempo en que el Señor viene a salvarte. Ábrele tu corazón a Jesús y Él vendrá a ti con el regalo de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que trae perdón, esa paz que el mundo busca desesperadamente y no sabe dónde conseguirla. Iglesia, para ti hay profecía hoy. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, el profeta expresa un cántico de gozo en el Señor, porque Él se preocupa del débil y del desamparado. Y nos lleva a la descripción de los gozos que esperan al pueblo de Dios al final del juicio. Porque el propósito de Dios no es solo condenar. Y el capítulo 26 de Isaías nos da un nuevo cántico. Un cántico de salvación y de liberación. Un cántico sobre la protección del Señor. ¿Sabes una cosa, mis queridos hermanos? En la vida hay espera, en la vida hay sufrimiento, en la vida hay fracasos, pero el Señor sostiene a los suyos. Amén. Isaías, para terminar, capítulo 26, verso 3, nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Inclinemos nuestros rostros.